Hay dos contrastes o paradojas sobre los cuales podríamos reflexionar a la luz del Evangelio de hoy. El primer contraste es que Jesús está subiendo con los apóstoles a Jerusalén por última vez. Él en el camino les ha explicado y les ha hablado por tercera vez de lo que le va a suceder. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará, nos dice el Evangelio de Marcos. Y vemos cómo mientras Jesús les está hablando de estas cosas, Juan y Santiago, los hermanos, hijos de Zebedeo, dejan caer en saco roto las palabras del Señor y le piden a Jesús sentarse a cada lado en su gloria. Y los otros apóstoles se llenan de envidia. El primer contraste es que mientras el Señor está hablando conmovido de su inminente sufrimiento, ellos están compitiendo acerca de quién es el más importante. Y hay un segundo contraste, y es que cuando ellos le piden sentarse a su lado en la gloria, Jesús les contesta, les pregunta: ¿son capaces ustedes de beber el cáliz que yo tengo que beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? La palabra bautismo viene del griego bauptisen, que quiere decir sumergirse. Y aquí vemos un contraste entre dos palabras: sumergir y emerger. Fíjense que para llegar a la gloria, Jesús primero tiene que sumergirse en el sufrimiento. Tiene que beber el cáliz de la pasión hasta las heces. Tiene que abajarse, despojarse hasta la muerte de cruz. Nosotros, por el bautismo, somos incorporados al misterio pascual, es decir, somos sepultados con Cristo en su muerte y resucitamos con Él a una vida nueva. Por eso es mucho más expresivo y más bonito el bautismo por inmersión, cuando al niño se le sumerge 3 veces en el agua y 3 veces sale del agua, emerge del agua, justamente como signo de esa muerte y resurrección. Pero los apóstoles no quieren sumergirse en este misterio de la humillación, de entregar la vida en el amor y en el servicio. Ellos quieren simplemente emerger. Nos va a decir hoy día el Papa Francisco en su catequesis: quieren trepar, quieren ser arribistas, quieren estar por encima de los demás para alcanzar la gloria sin pasar por la cruz. Y sin embargo, estos dos grandes apóstoles que formaban parte de ese círculo íntimo de Jesús, Santiago y Juan, a lo largo de su vida y a través del sufrimiento y de las pruebas, van a aprender la lección que Jesús les quiere dar hoy. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Santiago se fue a evangelizar a España, luego volvió a Jerusalén y allí murió, fue el primer mártir de todos los apóstoles, decapitado por el rey Herodes. Y luego sus restos fueron llevados nuevamente a España, donde están en ese santuario que fue uno de los primeros centros de peregrinación, Santiago de Compostela, el famoso Camino de Santiago.
El apóstol Juan sabemos que estuvo al pie de la cruz y Jesús le confió a su madre y él murió anciano. Fue el único de los apóstoles que no derramó su sangre, pero murió desterrado en la isla de Patmos. Y escribía en una de sus cartas este texto tan hermoso: en esto hemos conocido en qué consiste el amor. Jesús dio su vida por nosotros. También nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos. ¿Cuál es la lección, cuál es la enseñanza que podemos llevar a nuestras vidas de este Evangelio, queridos hermanos? En primer lugar, comprender que la lógica del Evangelio, de la vida cristiana, es la lógica del amor, es la lógica del servicio, y que es totalmente contraria de la lógica mundana del egoísmo, de la soberbia, de la envidia. Yo creo que uno de los peores, de las peores consecuencias del pecado original en nuestra vida es ese complejo de inferioridad, esa inseguridad que nos lleva siempre a estar comparándonos con los demás, que de alguna manera nos lleva a estar compitiendo y ver a la otra persona como un rival, como un competidor, compitiendo por el estatus, compitiendo por el poder, compitiendo por el dinero, por el aplauso, por el reconocimiento. Y todo eso también nos lleva a la necesidad de alardear, de aparentar a veces algo que no somos. Qué difícil es desarraigar la vanidad en la vida de los seres humanos. Y efectivamente, como les decía, estos criterios mundanos nos llevan también a veces a la envidia. Envidiar a quienes destacan más o tienen más que nosotros. A ser arribistas y pretender los primeros lugares. Aferrarnos al poder sin importar el precio que tenemos que pagar por ello. Lo vemos en la política. Lo vemos incluso dentro de la misma iglesia. Este apetito desmedido por el poder, por las seguridades económicas, las intrigas, los chismes, las envidias, los odios y rencores. Quienes antes eran amigos, hoy se serruchan entre ellos el piso porque sienten que han perdido el poder. Y en cambio, los criterios del Evangelio nos dicen que para llegar a la gloria, primero debemos sumergirnos con Cristo en la cruz. Que el que quiere ganar la vida tiene que perderla, donarla, entregarla por amor en el servicio cotidiano y silencioso. Ese es el camino para ser felices. Ese es el camino para tener una vida plena. Solamente allí se encuentra la realización de nuestra existencia. Y cuanto más autoridad, cuanto más poder tenemos que ser más humildes, más sencillos, más serviciales. Un líder cristiano no es una persona que busca imponerse por su cargo. Es una persona que tiene autoridad moral porque da testimonio justamente de servicio y de sacrificio. Cuentan que el Papa Juan XXIII, que como ustedes saben era una persona muy sencilla y de muy buen humor, un día se le presentó una monja y le dijo: yo soy la superiora de las madres de la Santísima Trinidad. Y el Papa se sonrió y le dijo: yo apenas soy el vicario de la segunda persona. Y fíjense que uno de los títulos más hermosos justamente de los papas, del Papa, del Pontífice, es siervo de los siervos de Dios. Esa es la misión justamente del Papa, estar al servicio de los siervos de Dios. Por eso
yo creo que es importante que nos preguntemos, que tú te preguntes en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, ¿eres una persona arrogante o una persona humilde? ¿Buscas que te sirvan o eres el primero en servir y pensar en los demás antes que en ti mismo? Pregúntate si cuando haces algo bueno lo haces de manera discreta y por hacer el bien, o quieres que la gente se entere y te felicite por lo bueno que eres. Que nuestra Madre María, la más grande porque fue la más pequeña, nos ayude a ser humildes, a no buscar ser servidos, sino servir y dar la vida como Jesús por los demás. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.